Muy buenas. En este video tutorial vamos a dar un pequeño repaso, insisto, pequeño, a los principales, a los más habituales tipos de preguntas con los que solemos montar cuestionarios en Moodle. Como el curso es de iniciación, pues ya he comentado de que no vamos a pararnos mucho a profundidades con esto. Antes hemos creado una pregunta de prueba. Vamos a dar un repaso, la voy a editar para no crearla de nuevo. Es la que fue una pregunta de opción múltiple. La asociamos a una de las categorías que está más creada. Introducimos un título para esa pregunta que luego fuera posiblemente descriptivo a la hora de seleccionar la pregunta. Por ejemplo, si yo pongo algo así en el título de la pregunta, luego a la hora de seleccionarla, pues no voy a tener que entrar a ver su contenido, sino que ya directamente voy a recordar cuál es. Luego interesa que los títulos sean muy cortos y muy descriptivos. Una ayuda general que podríamos aplicar a la pregunta en cuestión. Podemos permitir que se marque una sola respuesta o sin embargo que haya varias, en el caso de que queramos que sea opción múltiple. Que se barajen las respuestas con el pequeño inconveniente que puede aportarnos, ya lo comenté, la forma en la que se enumeran las diferentes elecciones, hay varias posibilidades. Podemos incluso seleccionar que no aparezca ningún tipo de numeración, sino que sencillamente se listen y a partir de ahí marcamos cada una de las elecciones que le vamos a ofrecer al alumnado. La calificación que lleva asociada esa opción y una retroalimentación específica para esa opción. Bueno, así completaríamos todas las que necesitáramos. Incluso podríamos aportar soluciones, elecciones que no tuvieran que ser toda la puntuación o 0% de puntuación, sino puntuaciones intermedias por algún tipo de opción que nos interese. Ese es uno de los más usados, de los más habituales, el de opción múltiple. Otra de las opciones, pues que son bastante elementales también, es la típica de verdadero o falso. El nombre de la pregunta, por ejemplo, vamos a llamar la pregunta de la categoría Geografía 2, Capital España. Y aquí formularíamos la pregunta. ¿Es Madrid la capital de España? Bien, si avanzamos, la puntuación por defecto que conviene, bueno, bien que sea siempre 1 para mantener un equilibrio, aunque luego ya veremos que todo eso se puede deshacer. Y aquí simplemente marcamos cuál es de las dos opciones es la correcta, si la verdadera o la falsa. Incluso podemos añadir una retroalimentación para el caso en el que el alumno o la alumna elija la opción de verdadero y una opción para el caso de que haya elegido la cuestión de falsa. Ese es otro de los tipos de preguntas habituales. Bueno, otro de los tipos habituales de preguntas es respuesta corta. Lo que pasa es que esta pregunta es bastante delicada. Hay que tener mucho cuidado cómo se usa y usarla con relativa poca frecuencia, porque puede presentarnos problemas como voy a explicar ahora mismo. Bueno, básicamente la idea es que el alumno tenga que escribir, el alumno se le va a mostrar un campo de texto como este, donde tenga que escribir su respuesta, no tiene mayor interés, no tiene mayor explicación, mayor dificultad de explicar en qué consiste, ¿no? Voy a escribir otra sobre la capital de Francia. Podemos pedir al alumnado que escriba el nombre de la capital de Francia. Bien, la puntuación por defecto. Bueno, aquí empezamos ya con la primera cuestión que hay que explicar un poco. Igual mayúscula que minúscula, es decir, si yo escribiera aquí París como respuesta correcta, en la que se le asignaría la mayor de las puntuaciones con su retroalimentación. Si yo tengo marcada esta opción, un alumno o una alumna que escribiera en su respuesta corta París con minúscula, se le consideraría completamente válida porque le estoy diciendo que da igual que considere mayúscula que minúscula. Por tanto, si para nosotros es importante, como en este caso, no es un término genérico, sino un nombre propio,
pues conviene decir que sí, que distinga mayúscula y minúscula, que deben coincidir con la respuesta. Vale. En este caso yo puedo incluso jugar con las puntuaciones y escribir, si el alumno o la alumna escribe París sin tilde, pues puedo aprovechar y penalizar la puntuación de como respuesta correcta, ¿no? Cuidado con las tildes, por ejemplo, como retroalimentación. Vale. Este tipo de preguntas además tiene, aparte de la problemática que he dicho con el tema de las mayúsculas y las minúsculas, tiene otro tipo de dificultades. Os cuento. Vamos a verlo como un ejemplo para que lo entendáis mejor. Ya he creado mi pregunta GO3 capital de Francia de tipo respuesta corta, que se puede apreciar aquí por el simbolito. La voy a previsualizar y ahora escribe el nombre de la capital de Francia. El alumno podría, con la mejor de sus intenciones, escribir la respuesta: la capital de Francia es París. Bueno, una respuesta que yo, al menos como docente, no tendría absolutamente nada que achacarle. Para mí sería completamente perfecta. Pero claro, como nosotros hemos dicho que la respuesta correcta es París, con tilde y una sola término, pues le daría por errónea la pregunta, otorgándole un 0. Claro, todo lo que se preste, además, a respuesta en la que haya de construir una frase, pues imaginaros, prácticamente sería imposible abarcar toda la casuística. En este tipo de preguntas, pues probablemente una de las formas en las que podamos evitar ese tipo de circunstancias sea pues añadir algún tipo de indicación sobre cómo se debe escribir la respuesta. No sé, si me ocurre poner entre paréntesis, introduce solo una palabra. Bueno, pues aquí al menos limitaríamos esa posibilidad. Le estamos pidiendo que dentro del campo respuesta solamente introduzca una palabra y no frases completas. En cualquier caso, insisto, mucho cuidado con este tipo de preguntas que nos pueden causar sorpresas como la que acabo de comentar. Del resto de preguntas, bueno, hay muchísimos tipos, la mayoría, bueno, muchas de ellas también con cierta dificultad, pero también no por eso mucho menos interés. Hay cosas muy interesantes como respuestas anidadas, las de arrastrar sobre una imagen palabras o arrastrar sobre texto palabras que completan, las de emparejamiento. Son visualmente preguntas muy chulas que, bueno, que se escapan al objetivo de este curso. Solamente comentaros, dentro de las básicas, la pregunta de tipo ensayo, en el que nosotros podríamos pedir al alumnado, escribe los principales museos de París y aporta un mínimo de información sobre ellos. Bueno, esto es lo que viene a ser una pregunta de texto, pero ya no es la típica pregunta de campo de texto con respuestas escuetas, sino que además el alumnado le podemos hacer que aparezca un editor HTML, le podemos fijar el tamaño de la caja de texto donde va a escribir, si puede adjuntar archivos o no. Eso lo que hace es produce una pregunta en la que el alumno se puede explayar escribiendo, en resumidas cuentas. Le permitimos un texto amplio, pero obviamente, como habréis intuido, Moodle no tiene la capacidad a nivel de inteligencia artificial como para saber si es correcto o no lo que el alumno va a escribir aquí. Con lo cual, ese tipo de preguntas requieren de la intervención de los profes. Cuando un cuestionario aportamos preguntas de las que hemos descrito hasta ahora, se autocorrigen directamente y otorgan una puntuación automática, no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero en este caso, si hemos introducido preguntas de tipo ensayo, pues tendremos que evaluar este tipo de preguntas de forma manual, tradicional, antes de que el cuestionario emita su calificación total. Uniría la puntuación que le hemos asignado nosotros manualmente a esta pregunta con el resto de ellas.